¿cierto? Entonces, la gente no entiende qué es lo que compra, no sabe qué es lo que compra, dice hielo y cualquier cosa y tráigamelo y por favor, y no preguntan si es hecho con procesos, digamos, limpios, si es de dónde toman el agua, ¿sí? A veces no les importa eso. Entonces vimos una oportunidad de, ¿cómo decirlo?, como conceptualizar alrededor del tema de esta importancia del hielo, pero para fortalecer esa cultura de la calidad, ese conocimiento y esa noción de, oiga, si yo decido, si yo me informo sobre qué es lo que estoy comprando o entiendo qué es lo que estoy comprando, quizás hasta mejores resultados y ahorros puedo tener, ¿sí? Entonces, ese ejercicio lo están haciendo, lo están trabajando Julie, Johan y Carlos, precisamente también por la cercanía que tenemos con Edison Rojas de Hielo Sonoa, pues obviamente ahí nos está orientando en esa conceptualización. La idea es llegar como una guía que nos permita hacer como toda esa promoción del conocimiento y difusión, pero en este momento está en construcción. Parte, digamos, del ejercicio para la construcción de esta guía incluso involucra como la aplicación de unas encuestas. Encuestas porque el numeral, ustedes me confirmarán si lo digo bien, el numeral es algo así como qué percepción tienen los actores del sector de la acuicultura sobre el hielo. O sea, mides, preguntas, sabes qué es lo que compras, ¿sí me entiendes? Entonces la idea es preguntarle a diferentes actores como, oiga, ¿usted piensa en esto? ¿Qué tan relevante es? Sacar de pronto ahí unos daticos chiquis característicos que nos permitan como caracterizar cómo es que lo ven y después hablar de esa relevancia de todos esos aspectos y cómo impacta en la calidad de mi producto. Entonces, ¿pero es producción primaria también? ¿O es solo planta de procesamiento? Sí, producción. Involucra producción primaria, involucra planta de procesamiento. Y comercialización. Entonces, ahí teníamos pendiente contarte de eso, comercialización también. Porque finalmente es toda la cadena la que necesita el hielo, pero dependiendo de dónde estén, el tipo de hielo debe ser distinto, o bueno, podría ser distinto, y generar, digamos, como ciertas eficiencias en el proceso. Entonces, digamos que ahí en algún momento que saquemos, digamos, no será el día de hoy, un poco era contarte de eso que se está trabajando y segundo, en algún momento tendremos que hacer estas encuestas. Yo sé que Julie y tú andan full con el tema de Betán y la idea no es distraerlas con otra tarea más. Pero ¿cuál es el propósito que tendríamos en esa conversación en otro momento? Y es que ustedes nos ayuden a identificar del mapa de nuestros beneficiarios a quién contactar y saber, por ejemplo, que hay una alta probabilidad de que nos ayude respondiendo la encuesta. Estamos pensando en un modelo como de talleres pequeños por tipo, digamos, de eslabón. Entonces, digamos, con los productores. Entonces, vengan, hablemos y hablar del hielo, digamos, un poco, o al inicio arrancar con el diligenciamiento de la encuesta todos en conjunto y luego, sí, digamos, dar como una pequeña capacitación. O sea, podría ser como un doble propósito en ese encuentro, pero la idea es que puedan todos diligenciar la encuesta online, ¿sí? Para poder aclarar inquietudes, porque muchas veces de pronto dicen, pero aquí no entiendo esta pregunta, ¿a qué se refiere? Y si le damos la aclaración a uno, pues el otro dice, ah, ok, sí lo estoy entendiendo igual, y van respondiendo. Esa sería como la idea. Pero la aplicación de esa encuesta estaría a cargo del otro equipo, no de ustedes, pero sí necesitamos es como ese contacto de decir, mira, de tal empresa es tal persona la que podría participar o la que tendría una alta probabilidad de participar para que los contactos sean como más efectivos. Esa es la idea. Ah, bueno, y a nivel de comercialización, ese eslabón es un poquito más difícil de abordar. Un poco también en ese momento sería hablar como de recomendaciones que tú nos des de, mira, de pronto podría encuestarse a 1, 2, 3 personajes para diligenciar la encuesta, como que sea así tipo entrevista. Porque pues en ese caso, pues digamos, hay unas plantas que cumplen el rol de comercialización, ¿cierto? Pero hay otros actores que cumplen solo el rol de comercialización. Entonces tendríamos que poder mover la estrategia para saber quiénes podrían diligenciar esa encuesta de comercialización. ¿Listo? Entonces, bueno, ya ese era el paréntesis. Qué pena que me desvié mucho del objetivo.
Entonces, volviendo, guía perdón, estoy con lo del ministerio. Guía FDA, guía cartilla de exportación y capacitaciones, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo podemos proceder para avanzar hablemos del producto más pequeño, en la cartilla de exportaciones? Yo hablando en algún momento con Julie le decía a Julie, pues tenemos obviamente todo el tema de los webinars, tenemos también el ejemplo de la cartilla de pollo, ¿cierto? La pregunta es, Julie, creo que analizando toda esta información podría construir un esqueleto teniendo en cuenta todo esto y después sentarnos contigo a revisar, bueno, ¿tiene sentido? ¿Nos falta algo? De pronto aquí estamos siendo repetitivos, hacer como ese análisis desde la estructura de lo que nos imaginamos sería ese documento y que ya después vayamos revisando por partes los avances que vaya teniendo Julie. Finalmente Julie tiene muy buena información fuente, que son los webinars, la normativa, las actas, por ejemplo, de las reuniones que hemos tenido con el INVIMA donde desarrollamos la idea, ¿cierto? Y con esto lo que buscamos es que mientras tú estás obviamente en todos los temas de Betania, perdóname que estoy obsesionada con Betania, pero es que de verdad es mucho tema, es muy robusto, ¿sí? Busquemos solo momentos muy puntuales para ir haciendo como revisiones progresivas y ajustando, porque si algo tenemos a favor es que Julie entiende del tema, ¿sí? De inocuidad y todo. Ahora, de trámites, no sé, de procesos ya específicos con algunas entidades, de pronto ahí no tenga ese dominio, pero sí tiene la guía de los videos. Entonces, la interpretación que haga Julie es de una muy buena fuente, pero tú ya como que dices, cierto, esto es así o no. Esto lo que significa es tal cosa. Entonces, ir haciendo esos ajustes progresivos, pero que a ti solo te tomen un tiempo muy específico para poder asegurar como ese avance en la iniciativa. ¿Te suena ese modelo de trabajo? Sí, no sé cómo sí, por supuesto. Sí, porque además, como tú dices, en los webinars, pues se le trabajó mucho al tema de apoyo a los exportadores, entonces ahí está, incluso está la información directamente de las entidades, de la UNAP, del INVIMA, entonces sí, me parece bien, me parece que es perfecto. Dicho, entonces, Julie, tú que tienes, digamos, pues todo el tema de lo de hielo y otros temas con plantas y eso, te voy a pedir es un favor, ármate un cronograma, teniendo en cuenta el cronograma de INVIMA, para poder estar programando estos avances. ¿Sí me explico? Digamos, que el esqueleto lo tengas para tal fecha y luego vas avanzando así por cada sección y vamos programando como esas revisiones, digamos, periódicas, ¿sí? Esa sería la manera como de poderlo proyectar. Ahora, teniendo en cuenta ese ejercicio, también tenemos otro tema que es FDA. En FDA siento yo que hay un documento muy robusto, que es obviamente la regla, pero hay un factor ahí de interpretación, de saber qué y cómo, ¿cierto? Yo desconozco exactamente en qué quedó el tema de las mesas del año pasado. Yo me acuerdo que tú me dijiste, es que hay un tema de un experto que había que identificar quizás para una capacitación o algo así. No me acuerdo bien cómo fue el tema. Pero la pregunta es, ¿cómo pudiéramos, es decir, buscar soluciones, bien sea para el tema del experto o para saber cómo podemos avanzar? Porque ese es el producto, digamos que la ruta crítica está sobre todo en ese producto. ¿Y qué ocurre con este tema? Que Julie puede hacer un ejercicio o sea, Julie puede sentarse a leer el documento, ¿cierto? Julie puede conceptualizar un esqueleto, digamos, del documento, pero ahí un poco siento yo que no tendría tantas fuentes como directas para ella misma soltarse y crear. No porque no tenga la capacidad creativa, sino porque en verdad no es un tema nuevo con cierta complejidad, la verdad. No, y incluso para mí el tema también es nuevo, entonces sí. lo que yo te había dicho, Jessie,
acuerdo a la experiencia de lo que estamos cumpliendo con la FDA, pues aún hay preguntas, aún hay temas sin resolver. Entonces, lo que yo te decía a ti es que el próximo martes en Boston tenemos reunión con la FDA para homologar los códigos de Colombia. Entonces, porque son 5 códigos que la verdad no teníamos ni idea de dónde salían, ni cuál era el código de trazabilidad, ni cómo la FDA lo iba a operar. Entonces, yo te pediría, si es posible, que esperemos a esa reunión para tener una guía más clara de finalmente qué es lo que tiene que cumplir Colombia, porque el tema de trazabilidad en general, pues lo tenemos claro, discutimos cuál era el alcance de la guía. Lo que yo veo en este momento un poco complejo es la materialización de enlazarse con el software de la FDA. Ahí es donde yo veo muchos retos de Colombia, o sea, de nuestras plantas. No todos tienen los códigos de la misma manera. Los códigos, por ejemplo, que nos pidieron inicialmente fue con el visto bueno de GS1 y las plantas utilizan el modelo, pero nunca registran el código de GS1. Entonces, quiere decir que estamos utilizando códigos sin registro oficial, por ejemplo. Sí. Entonces, o lo que nos mostraba es que algunos códigos y los códigos de barra son como inventados y deberían responder a un sistema. Entonces ahí tuvimos una reunión para mirar con el agente de aduana, porque finalmente el agente de aduana sí confirmado, porque antes era, puede ser, no, ahora sí confirmó el agente de aduana, es el primer contacto con la FDA. ¿Qué quiere decir eso? Que si el agente de aduana no le responde bien a la FDA ya sí se salta a la planta. Y si la planta no da respuesta, se salta a la entidad competente para decir que Colombia está fallando. Entonces ese pedacito ya lo logramos definir, porque es que no sabíamos bien cómo era el tema. Entonces ahí, en el marco de la Feria de Boston, hay como 5 software que va a presentar la FDA, los va a presentar ellos, o sea, los proveedores de software que cumplen con GS1 y que cumplen con los requerimientos de la FDA, ya anunciaron que eran 5 y los 5 los van a presentar en el marco de la Feria de Boston. ¿Para qué? Para que los comercializadores se hablen con cada uno de estos software y escojan el de su mejor preferencia. Entonces, como el agente de aduana de Tilapi de Trucho, de Alpha Brokers, yo ya hablé con ellos y les dije, mire, esto es lo que va a pasar en Boston y demás. Dijo, no, nosotros ya tenemos seleccionado un software propio. Le dije, pero si no fue avalado por la FDA, no lo pueden presentar. Entonces ellos están revisando si el de ellos les funciona, no les funciona, y esa es la reunión que hay el martes con la FDA, con Alfa Brokers y con Redfish. Entonces ahí sabremos para Tilapia y para Trucha. Incluso también, pues dado mis acercamientos ahora tanto con Betania, el doctor Jaime Macías me llamó y me dijo, Sara, ayúdame con este tema, no he podido resolver esto. Yo le dije, ¿quién es su agente de aduana? Me dijo, Alfa Brokers, misma que tiene Redfish. Y yo le dije, no, mire, nos vamos a ver el martes. Y usted me puede invitar a esa reunión. Le dije, claro que sí. Obviamente allá también. Sí, allá va a estar, sí, van a estar todos los exportadores. Entonces, él también tiene las mismas dudas porque dijo, mire, Sara, a mí no me funcionaron mis códigos de barras. Y él sí tiene registrado en GS1 la matriz, el mater, que es como la columna vertebral de todos los códigos que expide, pero tampoco le funcionaron porque hay como 3, 4 códigos que no sabemos dónde ubicarlos y que uno le pregunta a todo el mundo y pues como que nadie da respuesta. Entonces, ¿qué hicieron los comerciantes? Los retail, los supermercados en Estados Unidos a quienes les vendemos? Nos mandaron un formato. Favor diligenciar estos códigos, porque la FDA ya les dijo a ellos, usted lo que tiene que pedirle a su proveeduría en el país de origen son estos códigos. Entonces, todos muy juiciosos hicieron el copy-paste del código de trazabilidad de la FDA y nos mandaron el cuadrito para que mandemos los códigos. Eso es una forma de cumplir, pero el problema es que no sabemos dónde encontrar 3 de los códigos. Entonces, ahí yo lo que te digo es, la guía va a ser, yo creo que muy de interpretación de cómo analizar el tema del código de barras por lo que yo he visto. Entonces es poder asesorar a una empresa donde consigue el código A, B, C o D el que le pida, porque solamente tenemos el DUNS, no tenemos nada más identificado. Entonces, eso sería, o sea, la guía debería ir muy práctica, contar pues por qué la FDA pide trazabilidad, porque dentro de la ley FISMAS el sector no estaba y entonces absorbe lo que tenía anteriormente. Por ejemplo, a nivel introductorio, que eso no serán más de 2 páginas, no te imagines pues un protocolo sobre el tema. Sí, como referenciar que eso comienza a funcionar a partir del 20 de enero del 2026 y sobre todo cómo hacer un extracto de qué es lo que es diferente. Entonces, por ejemplo, los tiempos de respuesta de trazabilidad, entonces, ¿por qué? Y cómo esos códigos van a suplir esos tiempos. Es lo que yo me imagino en este momento con la información que hemos actualizado en los últimos días.
Listo. Pero puede ser que nos cambien todo, sí, ¿no? sí, por supuesto, estás descifrando todo este acertijo porque finalmente nadie entiende qué, ni cómo, ni por dónde. Sí. Pero ahí dijiste algo que precisamente era otra de mis inquietudes ¿por qué te digo mis inquietudes? Porque tú sabes que a veces yo tengo que responder ciertas inquietudes que me plantea Juan Fernando, Diana, de regulación, o José Noriega, que es de planeación del ministerio. Y ellos precisamente en las últimas semanas me han estado preguntando sobre el tema de indicadores, ¿sí? Entonces me decían, pero entonces, ¿cuándo van a empezar a trabajar con las plantas de proceso? Porque ellos tienen la expectativa de que nuestra base de trabajo, o no, que el alcance de trabajo con las plantas de proceso se amplía en región, por lo que decíamos, mire, el que es exportador es el que podría estar teniendo esta necesidad, ¿cierto? Decíamos, las posibilidades son quienes están en tales departamentos, que son las exportadoras de los productos que tienen que entrar o que entran al mercado de Estados Unidos y que estarían, digamos, recibiendo este nuevo requerimiento. Entonces, me están preguntando, ¿cuándo, cómo? Porque el tema de plantas de proceso, por eso, digamos, su inquietud por el tema de que se amplía el alcance también es porque finalmente tú sabes que ellos en números siempre dicen, es que estamos interviniendo tantas empresas o apoyando con asistencia técnica, y un poco yo les decía, es como, dennos un tiempo, porque primero tenemos que resolver pues la parte como de la guía, que es como ese primer producto con el que llegamos en acuerdo con el INVIMA, y de allí se lanza la estrategia de cómo llegar a esas empresas o esas plantas de proceso. Pero entonces yo te quería preguntar, ¿tú ves que para estas plantas de proceso la asistencia técnica sea, por ejemplo, en este tema de con su agente aduanero, revise el tema de los códigos, entienda, por ejemplo, una capacitación de los software que estamos refiriendo, o si haya otro tipo de intervención, por ejemplo, formatos, documentos, porque finalmente cuando hablamos con INVIMA, ¿te acuerdas que Javier Alvarado dijo, no, la guía tipo, entonces que si es un formato, entonces que así lo usan y es el ejemplo? Obviamente no lo imaginábamos distinto, como HACCP que tiene formatos de registro N, entonces darles los ejemplos, pero aquí la conversación va sobre unos temas muy distintos, que también puede haber el ejemplo tipo, pero creo que la explicación va más allá de un formato, sino de esa sensibilización de cómo responder a este cambio. Proceso. Más de ver cómo la FDA, porque es que la FDA fue clara en cómo lo iba a materializar. Simplemente decía que pues cada proveedor tenía que cumplir el tema de la guía de trazabilidad, pero pues cumplir una guía de trazabilidad puede ser desde mi planta con mis formatos y ya, pero nunca se habían visto esos códigos de homologación que se tenían. Entonces creo que eso ha sido un nuevo reto. Número de plantas, o sea, si tú me preguntas por indicadores, pues mira, yo la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea, hasta que no entendamos cómo la estructura del código, no, te estoy contando lo que me preguntan y cómo lo he manejado hasta el momento. Claro, porque es que mira, puede ser que en el tema de los códigos, que hemos visto, por ejemplo, en unos primeros códigos, que las plantas tienen necesidad de reajustar sus códigos de trazabilidad. Es lo que hemos visto, pero pues todavía no sabemos si sí o si no, o sea, darles un cambio de un código de trazabilidad a las plantas no es un tema tan sencillo, pues porque eso a nivel de planta, procesos y demás es un poco complejo, pero lo que te digo es hasta que no podamos solucionar la situación para Colombia, no podemos tener esa guía tipo, por decirlo así, o sea, hasta que no sepamos el paso a paso final, no, o sea, pues lo que te digo, el tema teórico y eso sí, yo creo que lo de las mesas fue sensibilizarlos con que había un nuevo reto y que decía la guía. Hasta y ahí que comiencen a mirar y a leer, porque había unos que ni sabían. El experto del IICA, pues también ahí está a compilar como que sí, en el tema de pescados, pero él dice, yo les puedo decir que es la guía, pero no cómo terminarlo, que es Johan. Se llama Johan Stevens, creo que es el apellido. Entonces, ahí lo que uno dice es, pues si el señor no nos va a decir nada, pues Pilar dijo, no, hasta que no resolvamos esto no podemos sacar un webinar, ni podemos hacer absolutamente nada. Entonces, te digo, es como el estado de las conversaciones. O sea, ya se identificó un experto. Sí. Es que es del IICA. El IICA tiene un nexo con la FDA y ellos manejan varios proyectos.
Entonces, Pilar Agudelo lo que hace es organizar esos webinars para los productos. Entonces, pues yo a ella la presioné mucho, si te acuerdas el año pasado, con 1000 correos y demás. Pero cuando tuvimos la reunión virtual con el experto, él decía, pero ¿qué más les puedo decir aparte de lo que ustedes ya han hecho? Nada. Porque la FDA no ha sacado las instrucciones. El tema es que ahora sí ya va a sacar las instrucciones y ya vamos a poder sí tener certeza del tema. Listo. Entonces aquí hago una pregunta, porque yo sé, obviamente yo no estoy dudando de todas esas gestiones tocadas de puerta, insistencia y persecución que has hecho precisamente para buscar estas soluciones. Pero la pregunta es, ¿ves que haya algún tipo de consultoría que pudiéramos también evaluar para apoyar todo este proceso de análisis? Porque tú estás recogiendo información con lo que dijo el uno, con lo que dijo el otro, cruzando con el formato que les pasaron, por ejemplo, de Walmart. Si me entiendes, tú estás atando cabos. Pero la pregunta es, estamos todos. Sí, en este momento todos los países están igual, porque como tú sabes, desde Redfish también manejamos el tema de Ecuador, manejamos el tema de Brasil, y ellos están igual que nosotros, o sea, todo lo contrario. Ellos lo que le han escrito es a Clemente como, oiga, ayúdenos a resolver esto. Entonces, nadie tiene la certeza, no solamente es Colombia, sino los países. Incluso los mismos expertos. Sí, incluso los mismos expertos que se pudieran contactar. Listo. Entonces, antes de pensar en una consultoría o algo, porque mira, puede ser que el tema se resuelva fácil con unos números y ya. Sí, con saber qué significa el código tal y de dónde viene. Un tema. Sí, lo importante es ver que si las plantas de proceso en Colombia no están cumpliendo, por ejemplo, el código de GS1, esa, por ejemplo, sí es una oportunidad de mejora ya identificada. O sea, que ellos no conocen cómo registrarlos, ¿sabe? Pues obviamente han tenido charlas donde les dicen cómo hacerlos, ellos los han hecho, qué variables tener en cuenta, pero de pronto el registro de ese código ante GS1, pues nadie lo hace porque eso tiene un costo adicionalmente, ¿no? Entonces las plantas pues no cubren ese costo, pero ellos dicen, y me lo dijo Demetrio, me dijo, ¿y para qué les pago? ¿Ellos qué hacen con ese código? Absolutamente nada. Entonces, solamente si se tuviera una automatización de trazabilidad, pues ahí no habría opción, ahí se tocaría pagar obligatoriamente el tema del registro del código. Pero yo creo que ahí es donde de pronto, si tú me preguntas hoy en día donde hay oportunidades, es como en la construcción del código y en el enlace con producción primaria. ¿Qué veo yo más de oportunidad en la guía? Que siempre lo he dicho en todas las reuniones, es la ley de trazabilidad en producción primaria que no funciona. Y yo se lo dije a Dionisio cuando estuvimos hablando, le dije, Dionisio, mira, cómo abrimos una mesa, cómo hicieron la guía del sector pecuario para... Perdimos. Sí, pensaba que era yo. ¿Qué pasó? Sí, no, es como todo. Esperemos que ya de pronto vuelve. Ahí Sara dijo ley de trazabilidad primaria, ¿cierto? En producción primaria. De producción primaria. Yo los escucho, ¿ustedes no me escuchan? Ahora sí. Ahí ya te estamos escuchando. Ya no, acabó la moneda. Entonces, bueno, nos quedamos del aeropuerto, se me acabaron y entonces ya me conecté al celular. Sí, ya le puse listo. la moneda. Entonces, con la moneda 200. nos quedamos en esto. Ya. Cuando le dijiste a Dionisio, la ley de trazabilidad, ¿cómo avanzamos? Sí, en eso hay que avanzar de una u otra manera porque pues obviamente muchos de los sectores agro pues no tienen las directrices de trazabilidad, pues nosotros tampoco, entonces es una oportunidad de pronto de hablar con el Ministerio de Agricultura y revisar el esquema que hicieron los bovinos para poder tener el mismo esquema para el sector de la acuicultura. Fue como la propuesta de Dionisio en la reunión que tuve con él en febrero. Eso es lo que yo veo de pronto pues que igual hay que hacerlo, o sea, sí, obvio. Y es algo que a la hora de la verdad... Independientemente de lo que pase con la FDA, hay que hacerlo en Colombia. Sí, ok, listo. Pues bueno, tocas paciencia para poder... Sé que no es la respuesta que quieres, pero no tengo otra. No es que quieras. Yo sé que quisieras todo más. Mira, si necesitamos esto, vamos a hacer esto y esto. No, en esta oportunidad no, porque el proceso es nuevo a nivel mundial, entonces sería especulación si te digo algo muy ordenado. No, te entiendo.
Pero bueno, ¿con qué sí podemos avanzar? Primero, el tema de lo de la cartilla de exportación ya quedó claro cómo Julie puede avanzar y Julie puede entrar a proponer el cronograma, ¿sí? De esa manera como que nos vamos programando todos para ir avanzando obviamente en paralelo con estos otros temas. La otra semana tú ya tendrás más ideas sobre esto. Pueda que no tengas obviamente la respuesta totalmente resuelta, pero tendremos más nociones, ¿cierto? Y hay que resolverlo porque todos los países, todo el mundo está pidiendo información, pero nadie sabe cómo organizarlo. Entonces yo creo que ahí habrá un poquito más de claridad. Listo. Y frente al tema bueno, aquí obviamente sabiendo que podemos, obviamente, continuar con ese esfuerzo que tú has hecho de alianza con Pilar, para que también, digamos, presten atención a lo que está necesitando de respuesta el sector, que no se quede por fuera el sector, digamos, de esos análisis que ellos también deben estar haciendo y esas preguntas que se deben estar haciendo. Y el otro pedacito sería el tema de lo que nos dices de trabajar con Dionisio. ¿En qué quedó el tema? Porque te acuerdas lo que yo te había dicho de Dionisio, pues que algo está pasando en el mundo de la agricultura, Sí, de la él está cartera. muy light. Incluso, pues, no sé si tú sepas, él estuvo en Noruega la semana pasada en lo de la mesa de pesca y pues totalmente desconectado. O sea, yo le escribí como, oye, mira, con los temas de Betania. Me dijo, no, estoy en Noruega, hablamos a mi regreso. O sea, Sí. no me dijo nada, absolutamente nada. Sí, sí, entonces, Yo no sé, yo creo que vale la pena programar una reunión con Dionisio, de pronto eso con te la iba a decir. directora de cadenas, como para la estrategia, pues igual yo ya le conté a Dionisio, pero de pronto para que la jefe de Dionisio Elevar el tema. sí, Es que eso es lo pedirle que un yo creo, espacio, como que que opinas, y Dionisio siempre ha estado con una muy buena voluntad. Ahorita obviamente cambió la actitud, ya entendí que no era con nosotros, sino es a nivel general. Él de pronto está muy molesto por algo que hubiera pasado a nivel sector y cambió, digamos, su forma de ser. Pero hay que también entender que Dionisio no es de los que necesariamente escala los temas, sino que, digamos, que los gestiona y si, mejor dicho, él no va más allá, no es necesario. ¿Sí me explico? sí. Entonces pueda que haya tenido esa conversación contigo, pero no necesariamente habrá llevado el tema a la directora. Entonces lo que tú dices puede ser interesante. Podría de pronto yo intentar un contacto con él y decirle, oye, ¿qué tal si tenemos una reunión? Nos gustaría mucho también pues con tu directora para contarles cómo estamos trabajando, cómo vemos el panorama, aunque todavía es muy incierto, pero cómo pudiéramos contribuir e ir avanzando en el tema. Esa sería Sí. también como la forma de ir moviendo esa intención e ir concretando la reunión, porque el asunto Sí. es, con la directora, pues yo la verdad, ahorita no sé quién está directora. Como las cambian todo el tiempo, pero Sí, pues la última que yo tenía era Marcela, Ingrid no, ella ya Marcela, no pero está, ella ya no, no está. ella ya no está. Ella salió con el último, pues con el anterior cambio de ministra, pero finalmente no nos conocemos con ella, entonces qué buena oportunidad, ven, hablamos de la extensión y que este tema es importante para nosotros, cómo podemos ayudar. Es más como mostrarnos en el interés y en la intención de contribuir, que finalmente es un Mayra pedacito. Aranguren. Ok. Es Mayra Aranguren. No, nunca la había oído, la verdad. Y ella está ahora. Listo. Entonces, también como parte del relacionamiento, porque finalmente Marcela nos conocía porque ella de una u otra forma seguía allí o sea, venía del medio. Esta Mayra, perdón, no nos conoce, de pronto no sabe del proyecto, de pronto Dionisio le ha contado algo, no lo sabemos, pero finalmente es un tema una puerta que hay que tocar y que nos puede dar lugar a de pronto algún tipo de avance en esa otra línea, a pesar de que el INVIMA no le interese ese pedacito. Sí. No, el INVIMA producción primaria le importa 5. Sí. No, para nada. Sí, no lo van a pedir. Listo, entonces Y hagamos es una más, cosa. al parecer el INVIMA solamente va a tener con la FDA relacionamiento si hay alertas, de lo contrario no, que eso también es lo otro, ¿no? Claro, pero finalmente, sacando la guía, por lo menos demostramos una gestión para decir, mire, el INVIMA
en tal aspecto y si hay una alerta, entonces la autoridad de FDA contactará a la autoridad de INVIMA y sí, o sea, que sea como esa interpretación. Pero bueno, entonces quedamos con estos compromisos, solo como para ir ya cerrando, ir ya concluyendo. Uno, lo de la cartilla de exportación, Julie hace como esa programación, teniendo en cuenta cronogramas INVIMA y obviamente también como tu agenda de trabajo, lo que tienes programado ya en fila, ¿vale, Julie? Dos, todas esas reuniones y conversaciones valiosas que vas a tener en Boston, desearte y mandarte toda la buena energía para que salgan las respuestas que tanto necesitas. Esa es la tarea de todos. Y tres, yo voy a intentar o una llamada o un mensajito con Dionisio para ir tanteándolo en esa posible reunión, que sea muy de gestión, exploratoria, de relacionamiento, pero también como ir apuntándole a que algo salga frente a esta ley de trazabilidad. Sí, listo, perfecto. ¿Te parece? Ah, bueno, y cuatro, que el equipo que está a cargo de lo de hielo, también en algún momento, y me imagino yo, a tu regreso de Boston, consultarles, por ejemplo, esta estrategia de, bueno, a quiénes, o sea, a qué beneficiarios y cuál es el contacto que pudieran, digamos, llamar o convocar al tallercito para que respondan la encuesta. O sea, la idea es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Van a hacer un taller en el Huila? No, no en el Huila, va a ser algo virtual. Lo que te decía es, tenemos esas encuestas. Uno la encuesta la puede mandar, pero seamos sinceros, muy pocos la van a responder de manera juiciosa. Lo que propuso incluso esa idea fue de Julie, si no estoy mal ayer, Sí. y Julie lo que decía es si hacemos como una especie de reunión taller por eslabón. Todos estamos hablando, por ejemplo, de producción primaria, entonces todos pueden, salud, Perdón, no te preocupes, una gripe horrible. no te preocupes. Entonces la idea es reunirlos como para hacer una especie de taller, pero que en el mismo taller respondan la encuesta. Y así podemos lograr dar claridad, que si alguien no entiende una pregunta, damos la claridad a todos. Y todos dicen, ok, sí, entiendo igual y dan respuesta. Porque si mandamos un correo con la encuesta o un link con la encuesta, no lo van a diligenciar. Y necesitamos, digamos, como información muy de la opinión de ellos, ¿sí? De los diferentes eslabones. Entonces, porque todos usan hielo. O sea, si tú me preguntas, o sea, tú me vas a preguntar en un futuro es ¿a quién o si todos? Porque si tú me dices beneficiarios, todos se invitarían al taller porque todos usan hielo. Sí, por supuesto, la invitación es a todos. Pero la pregunta de a quiénes es como que tú me digas, mira, estos son los más juiciosos y sí o sí van al taller y responden. Estos son más desjuiciados. Entonces, ten presente que muchas veces no van a este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces es un poco más para entender la dinámica del grupo, con quién contamos y con quién podríamos tener tan solo una esperanza de que vayan. ¿Sí? Perfecto. Es más por eso, porque todos, la idea es alcanzarlos a todos. Nuestro universo, digamos, de consulta es el grupo de beneficiarios. Porque si lo mandamos a un universo más grande, como el sector, imagínate cuándo terminamos esa encuesta. O sea, nunca. Pues no la contestan también, es que ellos no son tan juiciosos. O obtenemos 3 respuestas y ya, y sería muy triste hacer una caracterización solo basada en 3 opiniones. O sea, o 0 respuestas como nosotros en el grupo técnico de trabajo. O peor, con respuestas que no son confiables. Eso sería terrible. Sí. Okay. No, listo, perfecto, claro mi tarea. Es eso, es más como la ayuda, pero eso ya a tu regreso de Boston, ya el equipo igual va a ir organizando el cómo hacer esos espacios, pero lo importante es que tengan la orientación de ustedes de decir, mire, el grupo de beneficiarios es a quien tienen que contactar es tal persona, este es su número celular y su correo electrónico, y ojo que estos son los más juiciosos. Y la lista roja está acá para que hagan el doble de llamadas o doble de seguimiento, o bueno, también sepan a qué esperar ahí de ese otro grupo. Perfecto. Listo, Sara. Pues bueno, ya. Eso era todo. Ay, Julie, dale. Algo más. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo tengo un comentario y pues 3 preguntas, digamos que 2, 3, bueno. Yo estuve mirando, leí ayer lo del Activity Charter y lo del Acta INVIMA
y hay como, o sea, dudas que tengo. Y quisiera confirmar la interpretación porque eso también depende, ¿cierto? Gran parte de la calidad de lo que se haga. Y es, por ejemplo, cuando el INVIMA dice mecanismos dispuestos por el INVIMA, ¿a qué hace referencia como tal esa mención? Por ejemplo, cuando él habla en la guía en cuanto a la cartilla. Esa nota fue de Johan. Johan responde, porque yo no me acuerdo exactamente. Ahí es básicamente que, pues, que el INVIMA también tiene algunas herramientas con las que se pueda facilitar ciertos trámites, ¿cierto? Entonces ellos tienen formatos, tienen algunos documentos, entonces hace menciones específicamente de eso, ¿sí? Ellos, digamos, tienen algún formato para solicitud de algún trámite, ¿sí? Entonces hay que considerar esos documentos que ya tiene la entidad dentro de la cartilla. Eso es a lo que mencioné. Ok. Listo. Bueno, y otra parte donde hablaba de la admisibilidad, voy a leer la frase como para entender bien cuando dice, es esencial contar con herramientas precisas y detalladas que permitan identificar tanto la ruta de acceso como los puntos críticos normativas, entidades clave y aspectos técnicos relevantes para garantizar la admisibilidad de los productos. Entonces yo ahí me quedé como perdida porque, bueno, yo pensaba entre mí, yo decía, venga, partamos de que como tal la admisibilidad es un proceso, digamos, del INVIMA con instituciones, ¿cierto? Pero nosotros, el propósito que yo entiendo de la guía es explicarle a quienes estén interesados en exportar como cuáles son los trámites y todo. Entonces yo pensaba, pero es que la única influencia que tenemos, digamos, los exportadores en la admisibilidad es el hecho de que nos comportemos bien, pues para que no vayan a cerrar un mercado, pero en términos de admisibilidad no lo comprendo, ¿sí? Cuando dice para garantizar la admisibilidad, sí. Ahí yo pero, no sé hasta qué punto. Dale, Sara. No, hay, por ejemplo, esos aspectos técnicos, es el resultado de la admisibilidad. Es como en el documento uno le explica a un productor, por ejemplo, la diferencia de admisibilidad entre Estados Unidos y Europa. Entonces tú tienes normativas de ley INVIMA y guías diferentes. Entonces, por ejemplo, el monitoreo de residuos con Europa es diferente al monitoreo con Estados Unidos. El manejo, por ejemplo, en agua solamente, yo siempre pongo el ejemplo, con Europa necesitamos en las plantas agua caliente, para Estados Unidos no. Entonces, son como esas especificidades técnicas adicionales que tiene cada uno de los países con los cuales Colombia ha negociado una admisibilidad. Porque recuerda que la admisibilidad es la interpretación del Códex Alimentario entre entidades que tienen su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? La entidad en el país destino, por ejemplo, en Europa, el SANCO, le dice al INVIMA, oiga, su decreto 60 me parece cojo respecto de mis requisitos. Entonces, por lo tanto, usted tiene que, adicionalmente a su decreto 60, usted me tiene que garantizar estos puntos. Entonces, cuando ellos sacan las resoluciones reglamentarias para la habilitación a esos mercados. Entonces, ahí este es como lo técnico adicional que quisiéramos ver diferente en la guía. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Y el comentario es el siguiente. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿cierto? La posibilidad de que tengamos, pues si pudiéramos como agendar cuándo podría ser esa primera reunión de ver, porque en últimas yo presentaría una propuesta como estructura de títulos, algo así, y a partir de eso yo podría hacer el cronograma. O sea, yo no me imagino poder crearlo antes sin ni siquiera saber exactamente cuál va a ser la estructura. Entonces yo pediría pues al equipo como que miremos esa posibilidad de definir ese espacio y ya luego de ese espacio, ahí sí el cronograma. Tocaría después de vos. Sí, yo podría, o sea, a partir del 25 de marzo, pues realmente yo llego el 20, pero es que el 21 ya está full la agenda, 24 es festivo o el 24 podría, no tengo ningún problema. Pero no sé, para un UDI, o sea. Para un UDI no. Sí, para el UDI no es festivo. Por ejemplo, ese día Pero yo si tengo quieren, reuniones con Viena. entonces sería a partir del 25 y, o sea, obviamente tengo la agenda ahí ya más libre, pero lo que es jueves y viernes de la próxima semana, jueves en la tarde y viernes, pues sí estoy como full. Listo, pues 21. igual sería programar ese espacio para el momento que tienes disponible para el 25. Y hay un puntico que se me había olvidado. Johan, tú pudiste avanzar en la revisión de los temas de normativa europea, porque ese es de los temas que ellos decían, listo, la capacitación para abril o mayo. Pues yo estuve revisando. Obvio, eso tiene tema de contratación y demás, luego Sí. corre el tiempo.
Sí, Jessy, pues yo estuve revisando entre los servicios de gabinete de servicios de calidad GSC y no tienen un servicio especializado para ese marco. Ellos tienen todo lo relacionado con desarrollo de laboratorios y sistemas de gestión de calidad, pero específicamente normatividad europea en ese contexto no lo tienen. Y he buscado otras opciones, pero me parecen muy genéricas. Me toca buscar un poco más detallado. Mañana les puedo tener una razón mucho más precisa al respecto, porque entre lo que he consultado está muy vaga la información. Sara, y de pronto de los actores o consultores que tú conoces, ¿habría algunos que pudieran como referenciar y que Johan pueda ir